a tu programa, Generación de Conquista, un tiempo de cambio para tu vida. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 12 de la noche, 107.2 de la FM, Fiesta FM. Te esperamos. Buenas noches a todos los que nos escuchan. 12:04 de la noche, tenemos una hora por delante en tu programa Generación de Conquista. Hoy tenemos unos invitados de lujo, nuestros amigos Noé y Emilio Motos, a los que les saludamos y van a estar hoy compartiendo este último programa del año, en medio de esta campaña de Navidad, en medio de estos días navideños. Les hemos invitado, les hemos traído aquí para compartir un programa que va a ser, creo, una bendición y va a ser impactante, y yo creo que de mucho estímulo y de mucha bendición para aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Saludar a Jesús y María, a María y Jesús. No son ni Jesús de Nazaret ni la Madre María. Muy bien. Es mi cuñado Jesús y mi cuñada María, y también a mi cuñada pequeña, la Lorena. Muy bien. Les saludo en esta noche. Y bueno, pues esperamos que todos aquellos que nos están escuchando sean bendecidos en esta noche, ¿vale? Vamos a permitir que nos saluden. Noé, Dios te bendiga. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos, gracias por la oportunidad que nos dan de estar disfrutando de este tiempo en esta noche, un tiempo de bendición, un tiempo, como bien decía la cuña, de conquista, y un tiempo donde creo que Dios nos va a bendecir como ya nos está bendiciendo. Emilio. Buenas noches, un saludo para todo el equipo, para vosotros, para todos los oyentes que nos están oyendo en esta noche, en la que yo espero mucha bendición de Dios, en la que tenemos pues la oportunidad en este programa de estar recordando las promesas de Dios y todo lo que Él nos ha prometido para su pueblo, para los que le creen a Él, y creo que esta es una noche donde Dios nos va a bendecir profundamente. Bueno, pues en esta noche también nos va a saludar nuestro hermano Dani, pero ahora mismo parece que no entra su micro, así que bueno, vamos a estar dando paso a este tema. Bueno, en medio de estos días, como decía, de Navidad. La verdad que son días en los que pasamos en familia, días en los que se escuchan muchos villancicos, en los que comemos demasiado, en los que nos regalamos regalos, en los que encontramos abrazos, nos encontramos con gente, días de perdón, días de reconciliación, días de reflexión, de autocrítica, de nuevas promesas, días en general de alegría y de felicidad. Y días en los que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en los que conmemoramos su maravillosa historia. Pero para algunos no son días tan felices, para algunos son días tristes y para algunos incluso días de desconsuelo, porque de alguna manera pasan la Navidad tristemente porque su situación no les lleva a celebrar la Navidad de esa manera. Tienen alguna ausencia reciente, posiblemente algunos no tienen ni siquiera dinero para regalar, incluso otros ni siquiera para cenar. Algunos estaban esperando un abrazo, pero ese abrazo no llegó. Algunos estaban esperando ese reencuentro, pero no llegó. Y bueno, de alguna manera hay mucha gente que está esperando pues ese reencuentro y no ha llegado. Yo digo, bueno, pues que Dios tiene para ti una palabra en esta noche. Aunque tú no tengas dinero, aunque tú no tengas ese consuelo para poder estar con esa persona a la que estabas esperando, quiero decirte que todavía sí puedes pensar en ese día en el que el Señor Jesucristo nació, en el que ese bebé de Belén nació con nuevas promesas, con una palabra de vida para ti. A ti que te sientes solo, Él te dice: yo soy la resurrección y la vida. A ti que te sientes pasando por momentos difíciles, Él te dice
que en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, él decía. A ti que estás esperando ese encuentro y las cadenas del orgullo te impiden tenerlo, él te dice, perdona al que te ofende como yo te perdono a ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Y aquellos que sienten que este año ha sido frustrante, te dice el Señor, vuelve a echar la red. Ahora voy yo en tu barca. Tienes un año por delante. Se abre un nuevo horizonte y Dios te dice que Él está contigo. Así que vamos a abrir este programa de promesas y vamos a estar poniendo una alabanza. Vamos a poner esa alabanza a nuestro hermano Juan Ramón. Pues es promesa de Dios al cristiano de verdad, pues es promesa de Dios. De la vida dice Dios, saber vivirla es un don, pues el hombre se fatiga por alcanzar su visión. Lucha, lucha sin desmayo, lucha, lucha bajo el sol, por alcanzar su visión. Como dijera Jesús, del afán y la ansiedad, procura siempre alejar vuestra mano de alcanzar. Promesa dijo el Señor al cristiano de verdad. Nunca le ha de faltar lo que a su boca lleva, y ropas de buen vestir para su cuerpo cubrir. Pues es promesa de Dios al cristiano de verdad, pues es promesa de Dios. Mira los lirios del campo que no existe mejor vestido, mirad a los pajarillos, comen de lo más temprano, comen del fruto del campo. Mira los lirios del campo que no existe mejor vestido, mirad a los pajarillos, comen de lo más temprano, comen del fruto del campo. Y no vales mucho más, en esto mismo pensar, y no vales mucho más. Y vosotros, pueblo mío, andad en viva ilusión, pues si Cristo en el Calvario derramó con gran pasión su vida por el cristiano, no dejará de cumplir lo que dejó estipulado. Y vosotros, pueblo mío, andad en viva ilusión, pues si Cristo en el Calvario derramó con gran pasión su vida para salvarnos, no dejará de cumplir lo que dejó estipulado. No dejará de cumplir lo que dejó estipulado. Gloria a Dios. Buenas noches, bendiciones en esta noche, y creo con todo el corazón que el Señor va a obrar hoy en muchos hogares, porque creo que hay gente que nos escucha hoy en esta noche que necesitan escuchar de nuevo las promesas del Señor, el sí de Dios. Cuando Dios dice algo, tenlo seguro que Él es el que ha dado su palabra para cumplirlo, Emilio. Y por eso es una noche que la gente no va a escuchar, que necesita urgentemente escuchar esas promesas divinas que el Señor ha prometido a tu hogar, a tantas cosas que le estás pidiendo al Señor. Y creo firmemente que hoy el Señor se va a mover con poder y gloria, Noé, porque hemos comprendido que el Dios que promete es el Dios que cumple, y que tenemos que entender que nuestra fe no está basada en argumentos humanos, sino que nuestra fe está basada
en lo que Él ha prometido. Esa es la fe del cristiano, la seguridad de saber que aunque estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de escasez, Él me ha dicho que me va a bendecir. Y es ahí donde el cristiano se forja, esperando las promesas del Señor. Por eso hay gente en este lugar, gente que nos escucha en sus hogares, en sus casas, que están esperando la promesa de Dios. Que quizá este año 2011 ha sido un año de soledad, de pérdidas, de tristeza, pero queremos levantar la bandera de la esperanza, levantar la bandera de que Dios hace las cosas nuevas en el nombre del Señor, y que hay gente que necesita urgentemente saber de que hay una palabra para Él en esta tarde, hay una promesa para ti, mujer que me escuchas, joven que me escuchas, que necesitas urgentemente que Dios te hable. Hay una promesa de Dios para ti, y es que el Señor estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Eso es algo que me llama y me llena el corazón, saber que en los momentos difíciles puedo levantar mis ojos a los cielos y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista, mi socorro vendrá de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Hoy, en esta noche, tú que me escuchas, es una noche de tomar de nuevo la fe de las promesas del Señor y decirte que para obtener la promesa de Dios tienes que creer a Dios y obedecer al Señor. No hay otra manera, José. Por eso yo sé que los hermanos, el Noé y el Emilio, yo quiero que vosotros os sintáis libres en esta noche, porque tenéis mucho que decir. Hay gente que está desesperada, hay gente que está pasando por el trato del Señor, y yo sé que el Señor os va a usar fuertemente en esta noche. Así que, Emilio, yo con la libertad que tengo de parte del Señor, yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Qué es una promesa de Dios? Creo que una promesa de Dios... Escucha. Quiero vivir bajo las alas de... Las primeras definiciones. Una promesa de Dios es una necesidad imperante en el ser humano. ¿Por qué? Porque como hablaba José, al abrir el programa, hablaba de que para muchos, estas Navidades, el final de este año, para muchos este es un tiempo de decepción, es un tiempo de desilusión, es un tiempo de ver que todo se derrumba, de ver cómo los demás disfrutan de la misma vida que para mí es dolor, monotonía, donde no hay esperanza de que las cosas cambien, porque en muchas veces ese dolor está marcado por promesas que no se cumplieron. Promesas de esa persona que prometió quererte siempre, estar a tu lado pase lo que pase, pero que al final, cuando las cosas se han puesto peor, has mirado al lado y no le has visto. Se ha cansado de ti, argumenta muchas cosas que quizá para ti no eran suficientes, pero para él o para ella sí. Y el que prometió estar a tu lado ha terminado abandonándote. Son promesas de personas que prometieron su mano, prometieron echarte una mano en el momento crucial, que estarían ahí, pero que al final miras al lado y no están. Cada promesa vacía, cada promesa que no se cumple supone una cicatriz en el corazón. Más aún, estamos en un tiempo de crisis económica en el que la confianza del pueblo se ha vuelto a fracturar una vez más. La confianza del pueblo hacia sus líderes, los políticos. Porque es un mes detrás de otro, una temporada detrás de otro, prometiendo subidas que no vienen, prometiendo prosperidad que no viene, prometiendo trabajos que no vienen, prometiendo ajustes que no se cumplen. Y eso produce en nuestro país un pensamiento general en el que predomina la duda, la desconfianza, producida por una huida interna, que les dice que las promesas, 99 de cada 100 no se cumplen. Pero si hay algo que se necesita, es algo que es capaz de sanar todas esas heridas, es capaz de traer firmeza donde había desestabilidad, que es capaz de traer certeza donde había confusión. Y esto solo lo puede traer una promesa de Dios. Que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si de algo nos sirve tanta decepción en este mundo, si algún bien podemos sacar de tanto dolor que produce la decepción, es saber que nuestra respuesta viene de una fuente mucho más alta que el hombre mismo. Por algo dice la Biblia que maldito el varón que confía en el hombre. Por algo dice la Biblia también en Proverbios que como un diente roto
o un pie descoyuntado. Así es confiar en un traidor en días de angustia. Cuando la traición reina, nos encontramos con dientes rotos, pies descoyuntados que no cumplen su labor, que nos acaban haciendo caer. Pero esto nos hace entender algo, que si la respuesta no viene del hombre, hay dos opciones: o no existe la respuesta, o es que la respuesta viene de mucho más arriba, de Dios. La opción que nos presenta la Biblia es que hay alguien que no miente, que alguien que cumple sus promesas, y ese se llama Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que promete, Él lo cumple. Claro que sí. Además, ahondando un poquito más sobre esta pregunta, ¿no? Acerca de qué es una promesa, ¿no? A la hora de evaluar si una promesa es válida o no es válida, es muy importante saber de quién viene esa promesa. Para saber si una promesa viene o no viene, se necesita, primer factor, que la persona que te promete tenga poder y medios para cumplirlos. Eso es un primer punto, porque de nada sirve que alguien te prometa algo si no tiene el poder ni los medios para concedértelo. Yo mañana te puedo prometer una ciudad, pero ¿de qué serviría si no tengo ni el poder ni los medios para que tú los tengas? Yo mañana te podría prometer un coche último modelo, pero ¿de qué serviría si no tengo ni el poder ni los medios para que lo alcanzases? Yo mañana te podría prometer la salud de tu cuerpo, pero ¿de qué serviría si no tengo el poder ni los medios para alcanzarlo? Quizá mañana te pudiese prometer la salvación de tu hogar, la restauración de tu vida, pero ¿de qué serviría si no tengo el poder ni los medios para dártelo? Primer punto, entonces, podemos descubrir algo, es que para cumplir una promesa se necesita que el que promete tenga el poder y los medios para cumplirlo. Ese es el primer factor. Y como decía Emilio, qué pena es cuando confiamos en gente que promete cosas que no tiene el poder ni los medios para cumplirlos. Pero aquí encontramos algo, es que el que está prometiendo y el que te lo está diciendo es el creador mismo del cielo y de la tierra. Aquel que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos hablando de aquel que habló y existió, dijo y fue hecho. Estamos hablando de aquel que dice la Biblia que Él guarda todas las aguas del mar en el hueco de su mano. Estamos hablando de aquel que dice que su gloria lo llena todo. La Biblia habla de Él y dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia habla de Él y dice que Él cabalga sobre las alas del viento y las carrozas son las mismas nubes. Dice la Biblia acerca de Él que sus ángeles son como ministros de fuego. Entonces estamos hablando de alguien que, punto número 1, tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido. Ese es un primer factor, pero el segundo factor es casi más importante que el primero. No solo vale que tenga poder, sino que tenga voluntad de cumplirlo. Porque de nada serviría que alguien tuviese el poder de hacerlo si no tiene la voluntad para cumplirlo. Si no tiene voluntad, buena voluntad hacia la persona para cumplirle esa promesa, aunque tuviese todos los medios para cumplirlo, de nada serviría porque no tiene el medio para cumplirlo. Pero quiero hablarte de un hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Él no solamente era Dios creador, y como Dios creador y sustentador de todas las cosas, tenía todo el poder para cumplir todo lo que había prometido, sino que tenía la voluntad, pues dice la Biblia, haya en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que despojándose tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo que te estamos mostrando es lo siguiente, es que aquel que ha prometido no solamente tiene todo el poder para hacerlo, sino tiene la voluntad de hacerlo. Tiene tal voluntad y dio tal muestra de voluntad que dio su vida en el Calvario por nuestros pecados.
Tiene voluntad de hacerlo y hasta tal punto fue la voluntad de hacerlo que dejó clavar sus manos y sus pies. Tiene tal voluntad de hacerlo que dejó el cielo, la gloria y el trono para someterse a un cuerpo humano ilimitado. Tiene voluntad de bendecirte, hombre y mujer que me escuchas. Tanto que Dios ha permitido que esta noche, a esta hora, estés escuchando esta emisora y estés escuchando estas palabras que te dicen: no solo tengo poder para bendecirte y cumplir las promesas, sino que tengo también la santa voluntad de hacerlo contigo. Qué maravilla, qué maravilla. Tal vez nos estás escuchando desde la habitación de tu casa, tal vez nos estás escuchando desde la cárcel, tal vez nos estés escuchando en la fría sala de un hospital, no sé si nos estás escuchando tal vez desde un taxi o desde tu coche, y te estés haciendo la pregunta: si Dios está dispuesto a cumplir su promesa y Él puede cumplirla, ¿qué tengo que hacer yo? La verdad que las promesas, dijo un gran predicador, son como cheques en blanco. Como cheques en blanco al portador, pero muchos de esos cheques no se cobran porque no hay una firma impresa. El hecho de que tú firmes esa promesa implica que tú te comprometes a seguir al Señor, que tú te comprometes a andar en las promesas condicionales que Él ha establecido. Mucha gente se pregunta: yo quiero creer en que Dios puede cumplirlo, yo creo en que Dios puede sanar mi enfermedad, yo creo en que Dios puede darme la apertura de la cárcel, yo creo en que Dios puede unir mi matrimonio. Y tengo que decirte que no haces mal en creer, pero tienes que creer correctamente. Tienes que saber seguir los pasos. Y entonces yo quisiera lanzar otra pregunta a mis hermanos. ¿Cómo se obtiene una promesa? ¿Realmente hay algunas pautas a seguir? Mucha gente realmente tiene peticiones en su corazón, lleva tiempo pidiendo, pero no lo recibe. En algunos casos la Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Emilio, a nuestro hermano Noé, ¿cómo se obtienen las promesas de Dios? Un primer paso que dice la Biblia en Hebreos, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Un primer ingrediente que no puede faltar nunca es la fe. Es la fe, entender que dentro de esa fe, ¿cuáles son los conceptos que fundamentan esa fe? El autor de Hebreos dice que es necesario que el que se acerca a Dios, una, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando digo que crea que le hay, quizá mucha gente de los que me escucha creen en Dios, otros no. La palabra de Dios estaba preveyendo antes, mucho antes de que saliera, un problema muy grande que aparece en la ideología moderna. Es que el creer en un Dios y en sus promesas, en un Dios que cumple sus promesas, que es algo que nace acerca de la necesidad del hombre de encontrarse con alguien mayor. Dice que, escribía un ateo, que el hombre en su necesidad de tener un árbitro de la vida que sea más grande, se ha inventado un Dios. En su necesidad de justicia, piensa en un Dios justo. En su necesidad de amor, piensa en un Dios de amor. Pero si tú lo examinas, miras que la misma naturaleza nos enseña que el hecho de una necesidad es porque existe algo que la suple. El hecho de que un niño cuando nazca llore porque tenga hambre es porque existe la comida. El hecho de que existe el dolor es porque antes de sufrir dolor, un niño cuando nace también tiene una sangre que está cargada de plaquetas, de leucocitos, de defensas que están preparadas para defenderle de los dolores que tenga en el futuro. Y el hecho de que tenga dolor, de que tenga problemas de salud, es evidencia de que en su interior ya tenía la solución para ello. Nosotros vemos que mucho antes que el hambre existe la comida, que antes que el dolor existen las soluciones internas y de la medicina, que estamos demostrando con esto que el hecho de que el hombre necesite justicia es porque provenimos de un Dios justo, que despierta en nosotros esa sed de promesas de justicia. El hecho de que necesitamos amor por encima de todo demuestra que provenimos de un Dios, que Él es amor. Y por eso necesitamos amor, porque venimos de un Dios, que Él es amor, y con sus promesas de amor llena los corazones,
llena las vidas. El hecho de que necesitamos verdad, confianza, credibilidad. Siempre la gente cuando madura deja de buscar todo lo superficial y dice, necesito algo, credibilidad, necesito algo que me refleje estabilidad. ¿Por qué? Porque provenimos de un Dios que es verdadero, que no miente y que ama la estabilidad y ama darnos promesas de estabilidad. Y por eso, porque provenimos de Él, porque somos hechura suya, tenemos en nosotros un radar interno que nos arrastra hacia eso. ¿Por qué? Porque hay que tener la fe y la paciencia que hereda las promesas. ¿Cuál es? La fe que cree que si tengo una necesidad es porque Dios ya tenía provista esa necesidad antes de que yo la pensara. Por eso Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, porque antes de que tú lo pidas, Dios lo tiene para ti. Una cosa de la que tenemos que estar convencidos es que Dios no es un Dios malo al que hay que convencer con 20.000 oraciones y 20.000 lágrimas lastimeras para que pueda tener buena voluntad y hacer algo contigo. Es que es un Dios que tiene preparado para ti lo que tú necesitas, y mucho más de lo que tú le pides o entiendes. Es que si tú necesitas algo, Dios lo tiene, aún mucho más abundante de lo que tú piensas para ti. Sí, Señor. Tremendo, tremendo, Emilio, eres una bendición. De verdad que estamos gozando, es una noche donde estamos comprendiendo un poco más lo que Dios desea, ¿no? Me llamaba la atención el Noé, y me hace mucho bien, ¿no? Porque creo que el deseo de Dios es que el hombre sea feliz. Total. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Y cómo obtener, ¿no? Lo que la gente busca en el mundo. Nosotros aquí libremente podemos decir que la única felicidad es tener a Dios en el corazón y tener plenamente certeza de que Dios quiere que el hombre sea feliz. Y uno de los requisitos que decía el hermano José acerca de cómo obtener las promesas de Dios. Hay gente que busca mal. Y el Señor nos enseña en la palabra, José. Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente que busca la añadidura sin buscar primeramente lo esencial que es el reino de Dios. Entonces, la gente que se acerca a Dios se tiene que acercar para adorarlo. Hay que seguir a Dios no por lo que Dios nos da, sino por lo que es Él. Y cuando tenemos la actitud en nuestros corazones de lo que es Él, deleitarnos, como dice el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Uno de los requisitos para obtener la promesa es deleite. Saber que venimos delante del Señor y que, como decías tú, Emilio, me hacía tanto bien, de que Dios sabe lo que necesitamos. Y que Él, antes de fundar todas las cosas, Él ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Por eso la gente que nos escucha hoy se está preguntando, ¿habrá preparado Dios algo para mí? Si estoy pasando por esta necesidad, ¿cumplirá Dios en esta necesidad, en este conflicto familiar? ¿Traerá Dios paz a mi hogar, a mi matrimonio? Es que llevo esperando mucho tiempo, Noé. Y la espera a veces te hace desesperarte. Pero el Salmo 40 dice, pacientemente espera en Jehová. Amén. Y Él escuchó mi clamor. En un momento de desesperación, el rey David tiene que decir, sé esperar, aunque el dolor donde estoy pasando es difícil, pero sé que tengo una promesa, que el Señor me va a sacar de este lugar. Y esa es la fe que tenemos que tener. Noé, yo quiero preguntarte lo mismo que el Emilio, ¿cómo se puede obtener las promesas del Señor para la gente que nos escucha con mucha necesidad hoy en esta noche? Pues partiendo desde el mismo lugar donde partía Emilio, dice el escritor de Hebreos que por la fe y paciencia se heredan las promesas. Hay que entender que la fe, tal y como la entendemos, a veces está mal interpretada. La fe del contexto bíblico es una fe que obedece, es una fe sometida a la ley de Dios. Sabrán ustedes que ahora está de moda cuando alguien pregunta acerca de fe, dicen, sí, yo creo a mi manera. Si yo creo, pero a mi manera, yo creo a mi forma, yo creo a mi modo, esa fe no sirve para Dios. Porque la fe bíblica que Cristo ha establecido para conseguir estas maravillosas promesas escritas en la palabra del Señor es una fe en obediencia a los mandatos que el Señor ha dispuesto en su palabra.
No sirve obedecer a mi manera, porque aquí no hay, cada uno tiene su fe, no, aquí hay una sola fe, en la fe de Jesucristo, en la cual nosotros andamos. ¿Cuál es el error que cometemos tantas veces? El error que cometemos muchas veces es que creemos que nuestra fe a nuestra manera, nuestra propia fe, nuestro propio sistema de creencia va a tener resultados, y nos encontramos que después de creer a mi manera me encuentro sin resultados. ¿Por qué? Porque no creo desde los patrones bíblicos que Dios ha establecido para la vida. Creo desde mi forma de pensar, creo desde mi cosmovisión, creo desde lo que a mí me parece bien o mal, creo desde mi punto de vista. Hago lo que yo creo que es conveniente, pero ni siquiera le pregunté a Dios. Y luego voy donde Dios y le pregunto: Señor, ¿por qué? Dios, si tú existes, ¿por qué permites? Y Dios te mirará y te dirá: hijo, y si tú crees en mí, ¿por qué no me obedeciste? De hecho, el autor de Hebreos mismo también, cuando habla acerca de cómo obtener una promesa, dice: a fin de que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ajá. Ahí vemos la promesa como la joya de una corona. Vemos la promesa como una culminación de una obra divina, que viene antecedida por una cosa muy esencial, que es que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Cuando vemos las promesas de Dios, siempre, desde luego, por ende, detrás de las promesas de Dios está el Dios de las promesas y su plan. Detrás de las promesas hay una condición: que haciendo la voluntad de Dios tengáis la promesa. Pero hay algo muy glorioso. Es que caminando en la voluntad de Dios y obteniendo la promesa, te das cuenta de algo. Es que tiene más gloria el Dios que te dio la promesa que la promesa cumplida. Sin duda. Que es más privilegio aún la condición que la promesa. Por eso, cuando David le fue prometido que sería rey de Israel, a un muchacho que era pastorcillo le fue prometido que sería el hombre más poderoso de su tierra y uno de los más poderosos del mundo. Un hombre rico en el área militar, en el área política, en el área de poder, en el área económica, un hombre insigne como pocos. Pero cuando David está ahí arriba del todo, se ha cumplido su promesa, y cita: el rey se alegra en tu poder, Señor, cómo se goza en tu salvación. Dice: le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios. Y empieza a decir David: me saliste al encuentro con bendiciones de bien, has puesto corona de oro fino sobre mi cabeza, te demandé vida y me la diste, largura de días, eternamente para siempre. Dice: me has bendecido para siempre. Pero mira lo que dice David, dice: me has llenado de alegría. ¿Con qué? Dice: con tu presencia. A la hora de que David llegó al cumplimiento de casi todas las promesas de Dios para él, dice, no dice me han llenado de alegría las promesas cumplidas, dice: me ha llenado de alegría tu presencia. Una cosa muy esencial es mantener, como ha dicho Daniel, el orden de prioridades de Dios. Es que toda promesa pertenece a un plan más grande que la promesa. Cada promesa cumplida, Pedro dice que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, no son un fin en sí mismo, son un medio. Dice: para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la cúspide de todas las promesas? Es que Dios viva en ti. Cuando yo tengo claro ese objetivo en Dios, cuando tengo claro qué es primero, qué es segundo, qué va antes y qué va después, es cuando estoy en condiciones de heredar la promesa. Porque si no, la promesa que es para bien, si yo la malentiendo, me será para mal. Sin duda. Además, hay un versículo en Apocalipsis precioso que dice el Señor: he aquí, yo vengo y mi galardón conmigo. Miren el orden de aparición: vengo yo y el galardón viene conmigo. El galardón es el regalo, es el premio. Y muchas veces el problema es que, como bien decía Emilio, andamos detrás del galardón, pero no nos damos cuenta que el que viene con el galardón es más grande y es primero. Y como decía Daniel, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Además, quiero que miren conmigo algo. Cuando alguien entiende, como bien decía Emilio, que la promesa es un medio y no un fin en sí mismo, entendemos que la promesa no es un fin al cual llegar. Y que se puede disfrutar en todo el trayecto. La voluntad de Dios, cuando usted obedece a Dios y vive en la obediencia a la palabra de Dios, como consecuencia las promesas de Dios le alcanzarán.
Y cuando usted empieza a disfrutar en la perfecta, santa y agradable voluntad de Dios, usted va a empezar a hallar el cumplimiento de tantas y tantas promesas. Por ejemplo, una de las promesas de Dios es la paz. Muy bien. Y la gente anda buscando paz y anda de acá para allá y pide a Dios paz, 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 paz. Señor, quiero paz. Cuando usted obedece a Dios y está seguro de que está en la voluntad de Dios, como consecuencia, usted tendrá paz. No tendrá que pedirla, no tendrá que buscarla, sino que dirá como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Miren, oía algo tremendo el otro día. Como todos conocen al famosísimo dominicano Juan Luis Guerra, es escritor, compositor de letras preciosas y también esos ritmos caribeños que a tantos nos gustan, ¿no? Vemos a un hombre famoso, vemos a un hombre elocuente, vemos a un hombre bien parecido, vemos a un hombre famoso, y él contando su experiencia, él contaba algo. Él tenía una adicción a las pastillas para dormir, y él no podía dormir por las noches, y él necesitaba meterse 3, 4, 5 pastillas en la noche para poder conciliar el sueño, y a mí eso me llamaba tanto la atención. Y ahora vemos gente sencilla, gente con problemas como todos, gente con dificultades, gente con problemas económicos, problemas familiares, problemas de enfermedades, pero que tienen al Señor en su corazón, que saben que el diablo sabe que están obedeciendo y son fieles a la voluntad de Dios. Y en medio de su problema y de su mar embravecido, cuando llega la noche, apenas les da tiempo a presentar los sueños, porque se cumple en ellos el salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tremenda y preciosa promesa es la paz de Dios, como lo es el gozo. Qué bien. ¿Qué tal si hablamos del gozo? ¿Cuánta gente busca el gozo? ¿Cuánta gente busca la felicidad? Y creen que si consiguiera tal cosa, entonces sería feliz. Si tuviese tales medios, entonces sí sería feliz. Y se desgastan la vida en conseguirlo. Y cuando lo consiguen se encuentran que están más tristes que al principio. Dicen, si tuviese un mejor trabajo, y trabajan horas y horas y horas, sacrifican sus familias, sacrifican amistades, sacrifican medios, consiguen esa posición económica, y cuando lo tienen se encuentran que están más tristes que al principio. Muy bien. Si tuviese ese coche lujoso, si estuviese con tal persona, si consiguiese tal logro, entonces, si pudiera satisfacer mi ego, entonces, y cuando termine ese camino, ahí están. Se han encontrado tristes más que al principio, se han encontrado amargados más que al principio. Pero ahora, miren, cuando vive alguien en la voluntad de Dios, en ello se cumple un precioso párrafo de la palabra del Señor, y es: regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Amén. Otra vez os digo, dice el apóstol, regocijaos. Encontramos otro verso de la palabra del Señor donde dice: contentos con lo que tenéis ahora. Encontramos otro verso de la palabra del Señor que dice el apóstol Pablo: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que fuere mi situación. Tremenda promesa de Dios para los creyentes. Es que en todo momento usted puede ser feliz en el Señor. Es que en todo momento usted puede estar contento con lo que tiene. Es que en todo momento usted puede volver a decirle otra vez: me vuelvo a regocijar. La verdad que estamos embelesados escuchando a nuestros hermanos y amigos Emilio y Noé. La verdad que estamos disfrutando en esta noche de la presencia de Dios, y yo espero que tú que estás ahí escuchándonos también estés recibiendo una palabra clave. La verdad que cuando ellos estaban hablando yo podía vislumbrar algunas claves para obtener las promesas de Dios, y bueno, pues las podríamos dividir en propósito, voluntad y tiempo. Las promesas tienen un propósito, que es darnos a conocer a Dios. Las promesas tienen una voluntad específica, que tienen que estar dentro de la voluntad de Dios.
Y las promesas tienen un tiempo, y es el tiempo que Dios ha prefijado desde antemano. Si nosotros tenemos estas 3 claves en cuenta como 3 estrellas que tienen que nacer en nuestro cielo, entonces es cuando nosotros vamos a comprender cuándo tenemos que salir a por nuestra promesa, cuándo tenemos que salir a por nuestra petición. La gente hoy está muy confundida porque se cree que Dios es una máquina expendedora a la que le podemos echar un eurito de oración y concebir nuestra oración enseguida. Creemos que podemos hacer un pequeño berrinche o algún pequeño chantaje y conseguir nuestras promesas de alguna manera. Creemos que si nuestro castillo de arena se puede armar en unos cuantos minutos, podemos concebir un milagro de Dios, pero no es así. Las promesas de Dios no se reciben de la noche a la mañana y no se siembran hoy y se recogen mañana. Las promesas de Dios se tienen que recibir en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios y con el propósito de Dios por delante. Por eso tú que me escuchas y sientes que estás viviendo una realidad frustrante, que tu vida parece ser que no tiene nada que ver con las promesas de Dios que están ahí en la palabra y que cada día escuchas y que cada día recibes. Si tu vida de alguna manera parece que estás pedaleando en una bici fija, que te cansas, que parece ser que pides, que parece ser que los cielos están cerrados, tengo que decirte, tranquilo, espera pacientemente en el Señor. Tu promesa viene de camino, pero tienes que pedir correctamente, tienes que esperar el tiempo de Dios y tienes que pedir conforme el Señor quiere que pidas. Hay gente que ya en este tiempo se ha cansado de pedir. Tal vez en este término del año, en estos últimos días, estás diciéndote a ti mismo: no he recibido lo que yo esperaba. Yo esperaba este año que se cumpliera esta petición, yo esperaba que se cumpliera esta promesa, pero han llegado los últimos días y te estás diciendo a ti mismo: no ha llegado. Señor, has llegado tarde. Señor, yo esperaba algo más. Tal vez la fecha de caducidad que tú le pusiste al Señor se ha pasado. El área restringida en el que tú querías que no entrara, pues se ha entrado. Y el límite que tú te autoimpusiste se ha pasado. Pero tengo que decirte que Dios es el Dios que te da esperanza aún más allá de la muerte, aún más allá de la ciencia, aún más allá de los pronósticos, aún más allá de las malas noticias, aún más allá de las fechas de caducidad que tú le has puesto. Dios es el Dios que aunque llegue tarde, hace el milagro, como en el milagro de Lázaro. Y escúchame bien lo que te quiero decir. No sé si tal vez tú estás en este tiempo frustrado porque esperabas recibir algo. Tengo que decirte que Dios todavía tiene una respuesta para ti. No pidas como un mendigo. Una de las claves que yo quería decir, que yo quería soltar en esta noche, es que hay mucha gente que pide bajo una mentalidad de mendigo, bajo una mentalidad condicionada por la religiosidad, bajo una mentalidad condicionada por el tradicionalismo, bajo una mentalidad condicionada por su experiencia. Hay gente que como nunca ha visto el milagro, no puede concebir que Dios haga milagros, que como nunca ha visto un milagro económico, no puede concebir que Dios haga milagros económicos. Tengo que decirte que Dios es más grande que tu experiencia, que Dios es más grande que tus cábalas, que tus cálculos, que Dios va más allá de los límites que tú te has autoimpuesto. Y tengo que decirte que Dios está por encima de tu mentalidad. No pidas con mentalidad de mendigo, no pides con una mentalidad eclesiástica religiosa, pide con una mentalidad de reino. El que vive en una mentalidad de reino, bajo una cultura de reino, recibe las promesas de Dios. Hay muchos cristianos en iglesias que están frustrados porque no tienen promesas cumplidas en su vida. Y es porque no están viviendo bajo una cultura de reino. Cuando uno vive bajo una cultura de reino, vive bajo una realidad de promesas evangélicas reales. En ellos se hace carne la palabra de Dios.
Y esas son la gente que pueden contar los testimonios. Sin embargo, hay otros que son como el paralítico de Betesda, de Lucas capítulo 5, 38 años viviendo de los milagros ajenos, viviendo de promesas ajenas, viendo cómo se cumplen las peticiones de los demás, pero parece que a ellos nunca les han dado la oportunidad de que se cumpla su propio milagro. Tengo que decirte, como le diría el Señor a aquel paralítico, levántate y anda, porque Dios tiene para ti una promesa. Dios tiene para ti un milagro en el nombre de Jesús. Mira, voy a terminar con esto que me llama mucho la atención, que yo lo tenía aquí preparado. El otro día escuché una anécdota que decía que Alejandro Magno venía de conquistar una ciudad, venía de conquistar un país, y venía en medio de ese jolgorio y de esa fiesta, lleno de toda la gente, de los cánticos, y un mendigo se le cruzó en el camino y le dijo: Alejandro, por favor, dame una limosna. Y Alejandro se le quedó mirando y le dijo a aquel mendigo: no te daré una limosna, hoy te daré una ciudad. Y el mendigo, con una especie de tono lamentoso, le dijo: yo no quiero tanto, solo quiero una limosna. Entonces Alejandro Magno le dijo: no, tú pides como lo que eres, pero yo te doy como quien yo soy. Quiero decirte que tal vez tú a lo mejor estás pidiendo bajo esa mentalidad religiosa, solo quieres el sustento, solo quieres un poquito de alegría, solo quieres un poco, pero mira, no, Dios te va a dar como quién es Él. Dios te va a dar sobreabundantemente. Así que en esta noche vamos a estar abriendo las líneas. Aarón, vamos a estar dando el número, y si quieres llamarnos para poner una petición, para poner una oración, pues vamos a abrir las líneas. Aarón. El teléfono es 91 392 0054. Te repito, 91 392 0054. Bueno, vamos a estar dejando también a nuestro hermano Emilio que él siga desarrollando este tema apasionante. Yo la verdad que estoy disfrutando en esta noche, y yo quisiera que tú siguieras desarrollando este tema de las promesas, que nos dieras algunas promesas de la Biblia. Parece que tenemos una llamada en esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Josué, soy el Josué. Josué, ¿qué tal, hombre? Qué bien que nos llames. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, cuéntanos. Muy bien. Pues nada, que es la primera vez que escucho la radio vuestro, y bueno, estáis llenos de Dios, de verdad. Y de verdad que por vuestra boca salen las palabras de Dios. Y estoy muy bien, de verdad que, Jesús. Qué bien. Estoy muy bien, de verdad. Qué bien, Josué. Qué alegría que nos llames. Muy bien. ¿Quieres poner alguna petición, Josué? Bueno, pues hemos estado, unos hermanos en el centro, hablando de a ver si el viernes podíamos hacer una vigilia en el culto del centro, para que vengan muchos inconversos y se arrodillen ante Dios. Qué bien. La verdad que, bueno, yo quiero decirlo ahora en línea, que Josué es un joven que Dios le ha tocado en estos últimos días, y es un milagro andante. La verdad que, Josué, quiero decirte ahora unas palabras que siento. Sí. Dios te ha levantado en este tiempo para abrir brecha en medio de la juventud de nuestro barrio. Dios te está levantando desde este momento, para romper muchas cosas que estaban ahí establecidas por demonios muy grandes. Y Dios te ha puesto en este tiempo para ser de mucha bendición y para arrastrar a mucha gente, porque eres un testimonio andante e incuestionable del poder que transforma. Así que muchas gracias por llamarnos. Vamos a estar orando para que este año que viene, este 2012, sea un año de avivamiento en medio de la juventud del Rastro. ¿Vale? Vale, Señor su bendiga. Dios te bendiga, Josué, muchas gracias. Emilio, ¿nos podrías hablar, desarrollar este tema de las promesas? Pues una de las cosas que también estableció el Señor acerca de la fidelidad de sus palabras, de sus promesas, fue la siguiente. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando dijo mis palabras, estaba hablando de sus decretos, de sus consejos, de sus promesas. Cuando Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán,
Estaba hablando de una Tierra que según los expertos pesa 600.000 billones de toneladas, que rota y gravita alrededor de su sistema solar durante millones de años y nadie lo puede alterar. Estamos hablando de un cielo en el que cada galaxia tiene millones de estrellas. Unos 4 años luz la más cercana, unos 10.000 millones de años luz la más lejana conocida. Estamos hablando de una inmensidad que desafía los límites de los sentidos, de la razón. Pero Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo, es más fácil que la tierra deje de gravitar, que deje de flotar en el espacio. Es más fácil que deje de ser redonda. Es más fácil que las estrellas se muevan de su lugar, que el universo entero se desintegre, que no quede ni una galaxia, ni un sistema solar, ni una constelación, ni un planeta. Es más fácil que todo el universo se destruya y se desintegre a que yo falle una sola de mis promesas. Qué bien. Sí, señor. ¿Cuál es nuestra crisis de fe? Es que a veces creemos que tiene que haber una contranorma, que tiene que cambiar lo natural para que la promesa de Dios se cumpla. Cuando la norma de Dios es que cuando las promesas de Dios se cumplen, eso es lo normal, eso es lo usual. Lo inusual, lo imposible es que las promesas de Dios no se cumplan. Por eso el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, para Él sí hay una cosa imposible en su palabra, y que dice el autor de Hebreos, es imposible que Dios mienta. Así que yo te digo a ti que me estás escuchando, estás esperando en una promesa de Dios. Y quizá la pregunta que te haces es, ¿cómo va a ser, Señor? No te cuestiono. No digo que tú mientas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que mover tantas cosas para cumplir lo que me has prometido que a veces mi fe decae. Que a veces veo las murallas de Jericó tan altas que no sé cómo las vas a derribar, no sé cómo va a ser esto. Quiero decirte y quiero recordarte en esta noche que no se trata de que Dios tenga que ser inusual para cumplir su palabra. Es que Dios va a ser usual, como siempre, cumpliendo su palabra. Sí, Señor. Además, para dar un último sprint en estos últimos minutos, me gustaría hacer un pequeño cambio de ritmo. Y ahora que hemos estado hablando de todas estas promesas y las enfocábamos en la persona de Dios, lo cual es imposible que Dios mienta. Dios tiene voluntad de hacerlo, Dios tiene poder para hacerlo, Dios tiene las capacidades para hacerlo. Estamos en su voluntad, estamos diciendo, estamos obedeciendo a Dios, estamos en la fe obediente a su palabra, que es en la fe verdadera, en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora a ti te digo lo que dice también el autor de Hebreos, porque hoy parece que Hebreos se escribió para esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice la palabra del Señor: por la fe Moisés salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y dice la Biblia que no temió salir de Egipto, punto número 1. Y no temió temer a la ira del rey, en segundo lugar. Fíjense, en medio del lugar donde estaba Egipto, en la potencia mundial número 1 en aquel entonces, el rey de Egipto, el hombre más poderoso de aquel entonces, dice la Biblia que un hombre que se sostenía viendo al invisible, dice, no tenía temor. No tenía miedo. Por eso es que te quiero decir a ti, oyente, que me escuchas esta noche, no tengas miedo de tu gigante, no te atemorices de tu lugar, no te atemorices del momento difícil que estás pasando. Tal vez el problema dice, voy a acabar contigo, tal vez el diablo dice, te voy a destruir, tal vez el diablo ha venido a decirte, voy a destruir tu casa, voy a destruir tu hogar, te voy a llevar al mundo, no vas a salir de donde estás, te voy a matar, nunca vas a ser sano, no vas a salir, siempre vas a estar en el mismo sitio. Y el príncipe de este siglo con sus palabras te quiere atemorizar, pero si hoy te atreves a ver lo invisible, si hoy te sostienes por una visión invisible de Dios, si hoy te mantienes viendo al Dios invisible y te atreves a creerle por encima de tu circunstancia, te digo, tu gigante caerá, tus cerrojos se abrirán, el momento difícil que tienes, Dios abrirá las puertas, porque dice la Biblia que este hombre Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo creo que el truco de esto, el secreto de esto es el siguiente, es que él veía lo invisible.
Y es que la fe es esto, es ver lo que no se ve. El problema es que nos hemos vuelto tan naturales. La iglesia de Dios, los cristianos, los hombres, las mujeres, nos hemos vuelto tan naturales que nos regimos por lo que vemos, tocamos y sentimos. Y por eso vienen los temores, porque solo vemos y tocamos lo que podemos ver y palpar con nuestros ojos y con nuestras manos y podemos gustar con nuestro paladar. Y por eso vienen los temores, por eso vienen las inseguridades, por eso vienen los momentos de las crisis, por eso vienen las crisis de fe. Pero si hoy te atreves a levantar tus ojos y a ver lo invisible de Dios y a ver como vi al siervo del Señor Eliseo, dice la Biblia que le han rodeado un ejército entero de enemigos. Los sirios le han rodeado, los sirios le han sitiado. Mira a la izquierda y Giezi, su siervo, ve sirios. Mira a la derecha y ve sirios. Mira hacia adelante y ve sirios. Mira hacia atrás y ve sirios. Carros armados, hombres dispuestos a quitarle la vida. Pero ahí está Eliseo. Eliseo está a gusto, Eliseo está tranquilo, Eliseo se mantiene tranquilo. Y si le preguntásemos por qué, y él diría, es que yo estoy viendo lo invisible, es que a mí me mantiene una visión invisible. Ustedes ven lo visible y lo visible les hace dudar, lo visible les hace tener miedo, lo visible les hace tener temor, pero yo me mantengo como viendo al invisible. Y porque me mantengo como viendo al invisible, en medio de la calamidad que estaba pasando, en medio de la dificultad que estaba pasando, todavía él se mantenía tranquilo. E imagina a Giezi diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Se ha vuelto loco. ¿Qué le pasa a este hombre? Es que no ve el problema, no ve la dificultad. Pero yo pregunto, ¿quién era el ciego? ¿Giezi o Eliseo? Sin duda la respuesta está en la oración de Eliseo. Eliseo dice en la Biblia que dijo, Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea. Entonces lo que estamos viendo es que realmente el ciego era aquel que solo veía lo natural, pero no se atrevía a ver con los ojos de la fe. Y dice la Biblia que cuando abrió sus ojos, entonces vio claramente y vio que detrás del ejército enemigo había ejércitos de parte de Dios dispuestos para defenderle. En medio de tu problema, en medio de la dificultad que tienes, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, Dios ha dispuesto un ejército de promesas. Dios ha dispuesto un ejército de promesas. Digo, Dios ha dispuesto un ejército de promesas para sacarte de donde estás, para sanarte, para liberarte, para fortalecerte, para levantarte. Por eso hoy te digo con voz profética de Dios, vamos, levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Mira, escucha que tengo palabra de Dios ahora. Donde estás no es tu destino, tan solo es el tránsito para alcanzar la gloria. La crisis y la derrota que estás viviendo, mira, estoy viendo ahora gente que está pasando momentos difíciles. Estoy viendo una mujer ahora que está diciendo, oh Dios, este es el final de mi familia. Tú has visto y has dicho, este es el final de mi familia, aquí es donde acaba mi familia. Mira en estos días la situación que estoy viviendo, pero me dice el Espíritu Santo que te diga, la situación que estás viviendo no es tu fin. Detrás de ese ejército que ha venido para destruir tu hogar, hay un ejército de Dios dispuesto para levantarte, para fortalecerte. Y te dice el Señor, levántate, sigue obedeciendo, levántate, sigue fiel, levántate, sigue adelante, levántate, vamos. Ese no es tu fin, tan solo es el tránsito donde Dios te va a llevar a la gloria. Atrévete a ver lo que no se ve. Joven que has caído en estos días, joven que en estos días te has venido abajo, jóvenes que estos días te han traicionado, jóvenes que estos días te han venido abajo, te has golpeado y has venido abajo y ves que te has venido abajo. ¿Y qué te dice la evidencia? Has caído, te has derrotado. Oh, mira dónde estás, mira lo que has vuelto a hacer. Oh, qué mal te has portado. Eso te dice la evidencia visible. Pero ¿sabes cómo te puedes sostener? ¿Sabes cómo te puedes volver a mantener en pie? Si por encima de eso te atreves a mirar la promesa de Dios y te atreves a ver lo invisible que dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces la mano del Señor lo levantará. Vamos, levántate, tienes que ver lo invisible. Tienes que ver lo invisible. Tienes que verlo. De hecho, Dios nos está desafiando en esta noche a entender que sí o sí las promesas de Dios se van a cumplir. Tu papeleta no es que Dios pueda cumplir sus promesas, porque el poder de Dios no está en tu mano. Tu desafío no es que el asunto que estás esperando que ocurra. Tu desafío es creer. El desafío en el que estás en este trance es creer. Es creer y mantenerte firme en lo que Dios te ha prometido, como Dios te viene hablando todo este rato en su palabra.
Tu desafío, mira, este avión no está en tus manos. Tienes temor si vienes pilotándolo, pero si sabes que al volante está un piloto experto, tú no vas a tener miedo. El mismo vuelo puede causar miedo si tú pilotas el avión porque no sabes, pero el mismo vuelo puedes viajarlo tranquilo cuando sabes que hay un piloto experto. Mira, yo quiero desafiarte en esta noche a que tu fe se fundamente en lo siguiente. Estás viendo lo invisible, estás viendo lo que no es palpable, pero es real porque Dios te lo ha prometido. Y que tengas una certeza, que tengamos una certeza, es que Dios está al control. Vamos a hacer esta última oración, nos quedan solo unos minutos, la verdad que se está sintiendo la presencia de Dios y queremos poner en petición a nuestro hermano Ramón, nuestro hermano David del centro pedía por este joven. Es un joven que se ha criado con nosotros, apartado de los caminos del Señor. Queremos orar por nuestro hermano Ramón. Vamos a estar orando también por nuestro hermano Emilio, que bueno, pues él está pasando por un momento de enfermedad. Vamos a estar orando también por el abuelo de nuestro hermano Aarón. Y bueno, pues en esta noche vamos a estar orando también por todos los jóvenes del Rastro para que este 2012 sea clave, Dani. Para que este 2012 explote un avivamiento no solo en el Rastro, sino que en todo Madrid y en toda España, que algo grande se produzca. Dani, una oración breve y terminamos el programa. Bueno, hay un gozo terrible, Noé. El Señor te estaba ministrando ahí una unción terrible en el nombre del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y yo siento que en medio del desierto hay provisión de Dios. Y yo sé que hay gente, como decía el siervo del Señor, pasando mucha necesidad. Están en el desierto esperando que el Señor haga algo. Dios es tu provisión. Y el Señor se encargará de traer lo que tú necesitas en el nombre de Jesús. Señor, pedimos por esta petición que los hermanos han llamado, Señor mío, nuestro hermano Josué, pidiendo, Señor, para que tú rescates a jóvenes, Dios mío, en este año, Espíritu de Dios. Gracias por traer al Josué, Señor, pero nosotros queremos ver más milagros. Queremos ver milagros de transformación en jóvenes, Señor mío, que tú vas a tocar, Señor. Mira la gente que hoy nos ha escuchado, Señor, que han escuchado a estos dos varones del Señor declarando que tú eres más grande que la situación, declarando tus promesas divinas, Señor mío. Padre, trae esperanza a través de la palabra que han predicado en el nombre del Señor. Y que si el diablo ha hecho algo, Dios, a través de esta palabra, Dios mío, la gente sea restablecida de nuevo a tomar las cosas de Dios, a conquistar, a despertar su fe. Porque sé que hoy has despertado la fe de gente. Señor, has despertado el anhelo, el gozo, Dios mío, que estaba dormido, Dios mío, en gente. Gracias porque algo grande viene en este año. Yo bendigo este año 2012, Señor. Amén. Para que las puertas se abran, Dios mío. Señor. Para que tú toques la economía de tu pueblo, Señor. Amén. Para que la promesa de la bendición económica venga en gente, Señor, que está esperando que tú abras las puertas, Señor. Padre, la política dice crisis, Señor mío, pero nosotros decimos bendición. Bendición en este 2012, Señor. Puertas abiertas se van a abrir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, pues últimos minutos ya de nuestro programa de este año. Decirte que, bueno, pues no sé si comienzas bien o comienzas mal este año. Muchos que comienzan bien terminan mal y muchos que comienzan mal terminan bien. Por eso la clave es luchar hasta el final sin importar tu punto de partida. La diferencia entre un final triste y otro feliz muchas veces fue que alguien lo volvió a intentar. Puede ser un héroe tanto el que triunfa como el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. No sé cómo se te presente este año, pero pase lo que pase, enfrenta esas montañas. Esas montañas se merecen tu furia. Escálalas, levántate cuando caigas hasta que no puedas más. Y cuando llegues a ese punto, recuerda que el niño de Belén te estará esperando con una promesa. Todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Dios les bendiga a todos y hasta el año que viene.